Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Es reconfortante que, a pesar de todas las dificultades que afectan a los venezolanos en su día a día y de las preocupaciones que surgen por la crisis que afecta a la lucha de la oposición por una transición en Venezuela, es importante que la Organización de Naciones Unidas haya reconocido las violaciones a los derechos humanos cometidas por el oficialismo, que haya señalado a Maduro, a Padrino López, al general Ernesto Reverol y a otros de estar detrás de la persecución, de los abusos policiales, de las torturas y de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la FARC. Es importante en medio de las dificultades, repito, que viven los venezolanos en la actualidad. Este tipo de hechos ya los conocíamos los venezolanos. Para nadie en Venezuela eso es nuevo. Todos de alguna u otra forma hemos sido testigos, víctimas, o sencillamente hemos conocido de casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el oficialismo. Pero es importante que la ONU, una institución tan prestigiosa, lo haya ratificado, lo haya confirmado, porque eso es un elemento importantísimo en la lucha que se libra en Venezuela. Por supuesto, esta decisión no va a generar la salida inmediata del régimen, pero sí eleva mucho más el costo de salida del poder, pero además es un mecanismo de presión para tratar de conseguir algún tipo de salida política a la crisis venezolana. Desde verdadesyRumores.com queremos reconocer el trabajo de la ONU y lo reconocemos porque nosotros mismos hemos sido víctimas de las violaciones a los derechos humanos, de la persecución política, de los ataques contra nuestra plataforma para callar las verdades que nosotros difundimos. Por eso desde verdadesyRumores.com invitamos a toda la población a que sigamos creyendo en la lucha por Venezuela. Venezuela vale la pena, que sigamos dando el esfuerzo por rescatarla, por dignificar nuestra democracia y por comenzar una reconstrucción que va a ser larga, difícil y costosa, porque el daño que ha hecho el chavismo es muy profundo. Ya regresamos. Vamos a conversar con Carlos Alaimo, médico, empresario, líder del partido del Centro Democrático, con quien conversaremos no solamente sobre la crisis venezolana y los problemas de la oposición, sino sobre una interesante propuesta que hizo para que el gobierno interino de Juan Guaidó pague un bono mensual entre 50 y 100 dólares a los empleados públicos en Venezuela. Ya regresamos. Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com. Hoy conversaremos con el doctor Carlos Alaimo, médico, empresario, pero además líder del partido de Centro Democrático. Gracias, Carlos, por aceptar la invitación a este programa. Gracias a ti, Darwin, por esta oportunidad de dirigirme a la que te sigue con una credibilidad y confianza que has creado en tus, puedo decir la cifra, casi 30 años de periodismo. Claro, cómo no, agradecido. Eso es experiencia. Carlos, quería comenzar la entrevista sobre la propuesta, para que conversemos sobre la propuesta, ¿no? Tú hiciste una propuesta bien interesante de crear una especie de programa de bonificación mensual para los empleados de la administración pública. Tengo entendido que ya esa propuesta se la entregaste al gobierno interino que preside Juan Guaidó, ¿correcto? ¿Cuáles son los detalles de esta propuesta, Carlos? Lo siguiente. Hay una frase que dice: el dinero se agota cuando llega la corrupción. ¿Correcto? Correcto. Entonces, el problema no es la cantidad de dinero, el manejo de los recursos que el Estado tiene. En la medida que nosotros seamos eficientes con esos recursos, podemos dar satisfacción y felicidad a los ciudadanos. El problema, tenemos dos patrimonios: los recursos que maneja el régimen por la vía de Guaidó, de Nicolás Maduro en Venezuela, y el que maneja nuestro presidente del gobierno interino, Juan Guaidó. Correcto. Nosotros ya sabemos que Maduro, con ese dinero, lo único que le interesa al régimen es ponerlo al servicio de sostener el régimen
independientemente o no si le da felicidad a los venezolanos. Y eso nosotros lo sabemos. A nosotros nos interesa es orientar y direccionar los recursos que Venezuela tiene en manos del gobierno interino que realiza nuestro presidente Juan Guaidó. Hay un presupuesto que hoy en día se maneja a través de un fondo que tiene la vía de USAID destinado a la ayuda humanitaria. Pero esa ayuda humanitaria lamentablemente no está siendo supervisada ni controlada, no tiene verificación ni nada de lo que significa hacia dónde van esos recursos. Okay. Más aún, tenemos el ejemplo de la tan cacareada ayuda al sector salud que de hace meses se viene hablando de $100 a la gente que está dando su vida por dar vida a los venezolanos. En el Centro Democrático dijimos, algo tenemos que hacer, porque si esperamos resolverle el problema social a nuestra gente mientras se vaya Maduro, los números de muertos en la puerta de los hospitales es demasiada. Dijimos, hay un presupuesto. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestra gente con ese dinero? Simplemente dándoselos a ellos en sus propios bolsillos, en sus propias cuentas bancarias. ¿Cuál fue la carta que le hicimos al presidente Guaidó? Reconducir un presupuesto de la ayuda humanitaria a un complemento salarial mensual para 4,5 millones, 5 millones de venezolanos en una primera fase, que son pensionados, que son los jubilados, que es la parte más sensible de los venezolanos. Y los dos segmentos más importantes de una sociedad, que son los educadores y la gente en el sector salud, a todo el gremio que está en el sector salud. Entre 50, y eso fue la recomendación que nosotros le hicimos al presidente Guaidó, que fue de entre $50 a $100 según la condición de su formación y responsabilidad social que hay ante el empleo. Hay alguna gente que dijo, ¿y por qué no a todos los venezolanos? Porque tenemos, Darwin, que dignificar el trabajo, valorizar lo que significa el esfuerzo de prepararse y esforzarse para día a día salir a trabajar. Porque lo otro es populismo. Lo otro es premiar al que no trabaja, lo otro es premiar al que no se forma, al que no se eduque. Por ello es que dijimos, de los empleados públicos, vamos a hacerlo en 2 fases. Pensionado, educación y salud. Luego, que ya nosotros tenemos la experiencia de lo que significa cómo traducir los dólares que están afuera en bolívares o en dólares, según la cuenta que tiene cada venezolano, nos vamos a una segunda fase, porque tenemos que obligatoriamente aquí atender las necesidades de los policías, de los militares nuestros. Obligatoriamente tenemos que atender a la gente que está en migración de justicia, a la gente que vive de la mano, a la gente que resuelve el problema de las necesidades de los servicios públicos. No vamos en esa segunda fase. Ahora, ¿esa propuesta es para un solo pago o por varios meses? ¿Cómo es más o menos qué es lo que ustedes proponen? Es mensual, Darwin, es mensual, no es un bono, no es una medida coyuntural, no es una medida bomberil, no, es nómina. Por eso que nosotros hablamos de un proyecto de un plan complementario de un sueldo mensual
en un presupuesto anual que hay dinero. No hay nadie del gobierno interino que puede decir que ese dinero no existe. No, el dinero está ahí. Simplemente hay que enviarlo a las nóminas de la gente que está en ese sector. Esto, Darwin, obliga a varios factores. Esto es bueno para el presidente Guaidó. El presidente Guaidó necesita aumentar su credibilidad y confianza ante los venezolanos. La gente puede decir, tengo un presidente, mi presidente Guaidó, y si hay una presidencia, hay que ejercerla con autoridad. Guaidó tiene que darse cuenta que él tiene que responderle a los 32 millones de venezolanos. El día que el presidente Guaidó entienda que él se debe y responde a los 32 millones de venezolanos, le va a decir a los dueños del G4, le va a decir a la élite partidista en Venezuela, élite política del G4 que lo vea, que él se debe a nosotros. Ahora bien, Carlos, pero eso es una propuesta muy interesante. Pero todos sabemos que en el gobierno interino hay dirigentes de la oposición que se aprovechan de la situación para obtener beneficios personales. ¿Cómo garantizar que ese dinero verdaderamente vaya a los que necesitan el dinero y no a los bolsillos de los vivos que están en el gobierno interino? Hemos hecho un llamado a los rectores. Hemos hecho un llamado a los gremios y a los sindicatos. Ellos son los que tienen que velar por ello. Yo he llamado a cada uno que corresponde cuidar y vigilar a quien nosotros estamos haciendo el trabajo político, de decirle, son ustedes los que tienen que decir, esta es la nómina que nosotros tenemos y conocemos. A esta gente es que nosotros debemos de responder. Y es por eso que haciéndolo de esa manera, no debe haber desviación de ninguna naturaleza. Este es un proyecto confiable, seguro, transparente, viable, pero en la medida en que se respete la participación, el conocimiento y el de todos los sindicatos de educación, de todos los sindicatos de salud, de las organizaciones gremiales, de los pensionados y jubilados, así como de educación. Razón por la cual la Federación Médica, los colegios de médicos, colegios de odontología, bioanálisis, nutrición, dietética, enfermería, Sindetesul del Zulia, Federación Venezolana de Maestros, Suma en el Zulia, la Judith Aguilar, nuestra rectora, y en esto también se debe beneficiar los editores de las universidades privadas, que aún siendo privada, tienen un modelo de empresa tipo fundación, tipo sociedad civil, y por este ente ellos tienen que obligatoriamente también ser beneficiadas de la misma. Por ello que al profesor de su Esparza le envié esta invitación a Oscar Navera, a Oscar Belloso. Especialmente también se lo hice llegar al Monseñor Ortigosa. La Iglesia Católica tiene escuelas arquidiocesanas. Está en la Escuela de Fe y Alegría. Está en la Escuela de Niños Cantores y está también la UNICA. Entonces, este es lo que el Centro Democrático como partido ha venido trabajando. Exhortamos al presidente Guaidó a que atienda esta solicitud, porque sabemos que este presupuesto, que tiene que estar en manos de tantas organizaciones y de tantos planos, hoy en día, Darwin, ¿tú sabes quién lo está manejando?
No, dígame. no más de 10 personas. Y eso es grave. Una docena de ciudadanos están manejando este presupuesto que desde la OFAC y la USAID están aquí en los Estados Unidos con este terreno. Y es bueno, Darwin, y disculpa que te traje unos minutos, disculpa esto, es bueno que se sepa, y el presidente Guaidó tiene que saberlo, que en los Estados Unidos no se juega. Aquí en los Estados Unidos tú no puedes decir, esta es mi nómina o estos son los beneficiarios, y si esta lista no es la verdad, en el día de mañana, el que va a pagar las consecuencias no son los dueños de los partidos, no son no es la élite política, sino el mismo cuentadante, y el cuentadante se llama Juan Guaidó. Y esto es bueno que el presidente Juan Guaidó lo conozca y lo sepa. Entonces, esto es serio. Esto es serio. A Venezuela la llevaron a la destrucción. Llámese por muchas razones. Y si hemos tenido la capacidad de tener un reconocimiento de los gobiernos extranjeros que quieren ayudar a la recuperación de la nación, por donde debemos de comenzar es por nuestra gente. Por eso que esta es una política direccionada a defender a nuestros ciudadanos. Carlos, tenemos que hacer una pausa. Te dejo una pregunta, ¿ok? Antes de ir al corte. Por esta propuesta, ¿verdad? Entiendo que el Partido Centro Democrático sigue respaldando al presidente Juan Guaidó y lo seguirá respaldando a partir de enero, si es que se realizan las elecciones parlamentarias, cuando esta actual Asamblea Nacional dejaría sus funciones. Entonces, vamos a una pausa y ya regresamos. Permítame, camarada Diosdado, anunciar, como así usted me lo indicó, y decirlo con mucha alegría y con mucho orgullo y con mucha victoria. Ha comenzado el día de hoy Zulia, Hermoso, Zuliana, Zulianos, y ahí está Corpolet. Ha comenzado el día de la estabilidad eléctrica del estado Zulia. Ha comenzado el día y ya encendió Termozulia para empezar a estabilizar el sistema eléctrico de este estado. Carlos, antes de irle a la pausa, te dejaba una interrogante. Por esta propuesta entiendo que el Partido Centro Democrático mantiene su respaldo al presidente Juan Guaidó y está de acuerdo con prorrogar el gobierno interino más allá de enero del 2021, que de realizarse las elecciones parlamentarias, a la actual Asamblea Nacional desaparecería. ¿Mantiene el PSD el apoyo a Guaidó? Nosotros tenemos un apoyo habido. No estamos de acuerdo en esa extensión indefinida al gobierno interino, ni tampoco estamos de acuerdo en eternizar a los líderes de la oposición. No estamos de acuerdo. O sea, debe haber un momento en que nosotros debemos decir qué vamos a hacer. Porque si estamos pensando en un gobierno en el exterior indefinido o liderazgos eternos, no se justifica, porque no estamos en un virreinato, estamos en democracia. Y hace 5 años nosotros hicimos las elecciones para elegir a esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional
no llegó con nombre y apellido, llegó a nombre de la unidad. La gente no votó por una persona. Mira, hay diputados que llegaron sin que la gente supiera quién era su candidato. Es correcto. La gente, quien ganó en Venezuela fue el antichavismo que Maduro representaba en ese momento. Fíjate que nosotros decimos con mucha fuerza, lo decimos con mucha claridad, no estamos interesados en seguir estando en la cola de la oposición. No somos foca. No vamos a aplaudir todo lo que dice el G4. Somos un partido de oposición con posición y con autonomía de acción. No vamos a calarnos un gobierno eterno ni liderazgos eternos. Eso no existe. En el día de mañana incluso, cuando tengamos opciones de ir a un proceso, no nos vamos a calar imposiciones y dedocracia desde Caracas, y los representantes de la oposición tienen que ser ciudadanos electos desde la base de la sociedad, que de una u otra manera pueda nombrar a sus líderes. Ay, ¿cuánto tiempo pudieran ustedes esperar a Guaidó en el interinato o al gobierno interino que dé resultados? Mira, nosotros vamos a esperar primero lo que va a pasar antes del 6 de diciembre. Ok. ¿Ok? Para nosotros es muy importante 2 fechas. Para nosotros son importantes 3 fechas. El 3 de noviembre. Ya ustedes saben por qué el 3 de noviembre. Las elecciones de Estados Unidos. Correcto. El 6 de diciembre y el 5 de enero. Son 3 fechas que nosotros vamos a evaluar. Estamos en un país, estamos en un escenario histórico donde no podemos planificar a mediano plazo, ni a corto plazo. Aquí tenemos que planificar día a día. Algo muy importante que sucedió ayer fue donde los Estados Unidos, donde la ONU declaró a este régimen que encarna Maduro y a su equipo de gobierno como un régimen que viene violando los derechos humanos. Eso es un mensaje muy importante. Claro. O sea, aquí cualquier cosa puede pasar. De verdad nosotros estamos anhelando, esperando que antes del 6 de diciembre en Venezuela algo pase. ¿Tú crees que es factible una acción militar por parte de Estados Unidos que corte la presencia del chavismo en el poder? El Partido Centro Democrático ni Carlos Alaimo espera y aspira a eso. Ok. Nosotros queremos reeditar un 11 de abril sin los errores del 13 de abril, pero no con intervención militar, sino con vigilancia militar nacional. Son 2 cosas diferentes. ¿Y cómo se logra eso? Que el mundo occidental, el mundo demócrata, vigile y nos haga seguimiento y que permita que en el día de mañana, y de verdad exhortamos al presidente Guaidó a que convoque a la calle. Nosotros ya hicimos caer a Chávez, derrotamos a Chávez cuando tenía un petróleo en más de $100, derrotamos cuando estaba en más de un 50% de credibilidad. Fuimos capaces de hacerlo caer. ¿Cómo no lo vamos a hacer caer ahora que estamos en un país tan destruido? Ahora, ¿y tú crees que la oposición tiene la fortaleza, que Guaidó tiene la fortaleza
para llamar a esa participación y que la gente acate el llamamiento? La Guaidó tiene que colocarse la chaqueta de estadista. Cuando ¿Y eso dónde lo venden? Eso, de verdad que... Sí, de verdad que eso no es en la botica italiana de la Plaza Bolívar de Maracaibo, correcto. Pero mira, los hombres, los líderes, se miden en las circunstancias. Y él tiene una circunstancia histórica. Yo me vi con Guaidó el 23 de enero del año pasado, unos días antes de salir para Estados Unidos, antes de que saliera mi auto de detención, mi boleta de la Fiscalía y del SEBIN, lo vi en la plaza de Chacao y le dije, quítese la chaqueta de Voluntad Popular, póngase la chaqueta de Venezuela y asuma el liderazgo que la historia le está poniendo. Eso se lo dije yo el año pasado en la plaza de Chacao, cuando se dirigió al pueblo venezolano, que fue capaz en una hora de reunir a toda una plaza y más allá de la plaza para dirigirse a una nación. Nosotros queremos no una suma de fotografía de Guaidó con María Corina y con Antonio Ledesma y con los líderes sindicales, los líderes gremiales, con los rectores, con el talento venezolano. No es una suma de fotos. No, es un plan estratégico dentro de una visión compartida y dirección colegiada, donde él, gracias a Dios, tiene que darle las gracias a Dios todos los días de tener esta oportunidad histórica de salvar a una nación. O sea, él tiene con qué, simplemente tiene que asumirlo y evitar los errores del pasado, como lo hizo el 30 de abril de este año, cuando llamó a una nación que levantó tanto sueño y tanta esperanza para un 1 de mayo, y con una jugada adelantada como la que tiene su peor enemigo, que es Leopoldo López. El peor enemigo que tiene. Me quiero detener ahí. ¿Tú crees que el peor enemigo de Guaidó es Leopoldo López? ¿Por qué? Claro, claro. Porque Leopoldo López tiene su propia jugada. Y aquí Venezuela y la historia van a juzgar a todos aquellos que tienen su juego individual. Aquí no puede haber una jugada individual de cada uno que pretende ser presidente de Venezuela. No, es la hora de ponernos de acuerdo. Porque en el día de mañana no tan solo nos debemos de poner de acuerdo para salir y sacar a Maduro, sino que también después nos toca ponernos de acuerdo en cómo reconstruir a Venezuela, cómo relanzar a nuestra nación para que pueda ser la Venezuela de los 70, de los 80, que fue la mejor Venezuela. Carlos, esa historia tenemos que reeditarla. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué mensaje le darías a Capriles, que está jugando su propia estrategia de ir a las elecciones si consigue las condiciones para participar? Miren, aquí, antes de que Capriles hiciera su pronunciamiento, y es bueno que el país lo sepa, y te agradezco esta vía que tú nos estás dando, Darwin, el Partido Centro Democrático introdujo hace 60 días atrás en el TCJ un documento de 21 páginas donde el que hizo este proyecto de ley fue el doctor Sergio Urdaneta, abogado constitucionalista, especialista en materia electoral y presidente promotor del partido a nivel nacional.
Nosotros hicimos documentos donde decíamos no están dadas las condiciones para ir a unas elecciones por el tema político, pero aunado al tema de salud pública, por el tema pandemia que nosotros vivimos. Nosotros no creemos en Capriles. O sea, para nosotros Capriles no es el líder. Capriles jugó su juego, perdió su juego, y cuando él tenía que cobrar, no cobró. Cuando tenía que llamar al país a votar, a ir a la calle a declamar su victoria, nos puso a bailar. Nos invitó a Caracas a una marcha y después nos dijo, no, mira, vamos a hacer bailoterapia. Nosotros no creemos en Capriles. En el Centro Democrático tenemos nuestra propia política y nuestros propios liderazgos. Creemos en, como te dije anteriormente, en un proyecto de liderazgo compartido con una visión colegiada. En estos días me preguntaron, oye, pero es que el régimen no nos puede dar todas las condiciones. Y hoy a un grupo de compañeros yo le decía, solo necesitamos una, que nos quiten las elecciones por vía electrónica y que nos den la manual. Si nosotros nos vamos a un modelo manual, seremos capaces de demostrar al mundo, ya con las evidencias, porque en el digital tú no lo vas a ver, en la elección electrónica tú no lo vas a ver, no se puede comprobar, no hay voto verificable. En cambio, con el manual sí lo vamos a ver y lo podemos pelear. Por eso que creemos y aspiramos que el mundo obligue a este régimen a que mejore sus condiciones para poder ir a unas elecciones. Por eso que aspiramos que el mundo siga presionando, esos países que apoyan a Guaidó sigan presionando para que nosotros tengamos unas elecciones transparentes, mínimas, y que el régimen tiene que entender que antes que nos arreglemos con la gente en la calle, con la sangre, lleguemos a un acuerdo para unas elecciones y podernos contar en las urnas ante que cualquier eventualidad de otra naturaleza. Bueno, Carlos, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Quería darte las gracias por haber aceptado la invitación para participar en este programa. Ojalá dentro de muy corto tiempo podamos tener un desenlace a esta crisis en Venezuela, este largo conflicto que tanta sangre y sufrimiento y calamidades le ha traído al pueblo venezolano. De nuevo, gracias, y a ustedes gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.